Mi hijo se paró en la puerta de mi habitación con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho, el rostro duro, como el de un desconocido, y dijo las palabras que me helaron todo el cuerpo. Mamá, haz las maletas. Te vas hoy. Te quedan 2 horas. Su esposa estaba detrás de él, con una leve sonrisa en los labios, sosteniendo una caja de cartón como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía mucho tiempo. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Mis manos temblaban tanto que tuve que agarrarme del borde de la cómoda para no caerme. Yo había cocinado para ese niño, había rezado por ese niño, había enterrado a su padre, y lo había ayudado a construir la misma vida que ahora estaba usando para echarme. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que ayer, mientras pensaban que yo era débil y ciega, yo había cambiado todo. Y mientras miraba los ojos fríos de mi hijo, una sola pregunta ardía en mi pecho. ¿Qué pasaría cuando descubriera que esta casa ya no estaba bajo su control? Me llamo Martha Collins. Tenía 67 años cuando mi hijo intentó echarme de la casa que mi esposo y yo habíamos pasado 34 años pagando. Hasta esa semana, yo creía que el peor dolor en la vida era perder a tu esposo. Lo creía porque cuando mi Harold murió, sentí como si alguien hubiera arrancado el techo de mi mundo y me hubiera dejado de pie bajo la tormenta. Pero después aprendí algo aún más duro. Perder a un esposo puede romperte el corazón. Perder a un hijo mientras aún está vivo puede romperte el alma. Mi hijo, Jason, no siempre había sido cruel. Y eso era lo que más dolía. Cuando era pequeño, me seguía de habitación en habitación haciéndome preguntas sobre todo. ¿Por qué el cielo es azul, mamá? ¿Por qué se caen las hojas, mamá? ¿Por qué los adultos lloran cuando creen que los niños no los ven? Era dulce. Era sensible. Solía subirse a mi regazo con las rodillas raspadas y lágrimas en la cara, y yo le decía que, pasara lo que pasara en la vida, el hogar siempre sería hogar. Tal vez por eso ese momento en mi habitación dolió tanto. Porque el niño que antes corría hacia mí en busca de consuelo ahora estaba frente a mí como si yo fuera una carga de la que no veía la hora de deshacerse. Miré más allá de Jason, hacia su esposa, Heather. Tenía 38 años. Siempre impecable. Siempre sonriente delante de los demás. Siempre hablando con esa voz suave y calculada que la hacía parecer amable incluso cuando estaba siendo cruel. Heather tenía una forma de decir cosas hirientes como si te estuviera haciendo un favor. Podía decirte que tu vestido ya estaba pasado de moda. Que tu comida era demasiado pesada. Que tu memoria parecía estar fallando. Y lo decía todo con una pequeña risa dulce. Esa mañana llevaba unos pantalones color crema y sostenía una de mis cajas de la cocina. ¿Mía? No de ellos. ¿Mía? Ya había empezado a empacar mis cosas antes de que mi hijo siquiera me hablara. Tragué saliva y dije: Jason, ¿de qué estás hablando? Soltó un suspiro, como si yo lo estuviera agotando. Estoy hablando de la realidad. Mamá, esta situación ya no funciona. ¿Situación? Así lo llamó. No mi casa. No la casa donde tu padre y yo construimos nuestra vida. Una situación. Sentí la boca seca. Miré alrededor de mi habitación. Las cortinas azules que Harold había elegido porque decía que combinaban con mis ojos. La colcha que mi hermana había cosido para nuestro 25º aniversario. La foto enmarcada de Jason a los 10 años, sin sus dientes delanteros, sosteniendo un pez como si hubiera atrapado una ballena. Esta es mi casa, dije. Heather dio un paso adelante, sonriendo como si estuviera resolviendo un pequeño malentendido. Martha, ya hemos hablado de esto. Tú misma dijiste que últimamente has estado cansada. Esta casa es demasiado para ti. Las escaleras, la ropa, el jardín. Es momento de un cambio. ¿Un cambio? Esa es otra palabra que la gente usa cuando quiere que la crueldad suene razonable. Volví a mirar a mi hijo. No podía sostenerme la mirada. Apartó los ojos, luego volvió a mirarme. Eso me dijo todo. Jason siempre apartaba la mirada cuando mentía, incluso de niño. Una vez, a los 8 años,
Rompió el reloj de Harold y juró que no lo había tocado. Pero no dejaba de mirar al suelo mientras lo decía. Su padre se había reído y le dijo: «Hijo, tu boca miente mejor que tus ojos». Y ahí estaba ahora, un hombre adulto, incapaz de mirarme de frente. Hice la pregunta que casi me daba miedo hacer. «¿A dónde esperas que vaya?». Heather respondió antes de que Jason pudiera hacerlo. «Encontré un bonito apartamento para personas mayores al otro lado de la ciudad. Es pequeño, pero acogedor, muy sencillo, fácil de manejar». La miré fijamente. «¿Lo encontraste tú?». Asintió. «Estamos tratando de ayudarte». Eso casi me hizo reír. No porque fuera gracioso, sino porque a veces el dolor es tan intenso que se vuelve extraño. «¿Ayudarme?». ¡Qué ironía! Durante 6 meses, Jason y Heather habían estado viviendo en mi casa con su hijo, el pequeño Noah, porque Jason había perdido dinero en un negocio que nunca terminó de explicarme. Había llegado una noche lluviosa con los ojos cansados, el rostro preocupado y la voz llena de vergüenza. «Mamá, solo por un tiempo», me dijo. «Solo hasta que nos recuperemos». Yo abrí los brazos y los dejé entrar, porque eso es lo que hacen las madres cuando sus hijos están en problemas. Al principio, realmente parecía algo temporal. Me agradecían. Heather cocinó 2 veces esa primera semana. Jason cortó el césped y arregló la cerca del fondo. Noah llenó la casa de risas, autos de juguete y huellas de mantequilla de maní. Me dije a mí misma que tal vez Dios los había enviado para que no me sintiera tan sola después de la muerte de Harold. Pero poco a poco, la casa empezó a cambiar. Heather empezó a mover cosas. No cosas grandes al principio. Una lámpara del living. La fuente linda del comedor. El banco del pasillo. Luego vinieron las cosas más grandes. Cambió las cortinas del estudio porque las mías eran anticuadas. Pintó la habitación de invitados sin preguntar porque el color era deprimente. Movió el sillón de lectura de Harold al garaje porque no combinaba con su estilo. ¿Su estilo? Ese sillón había sostenido a mi esposo durante sus tratamientos contra el cáncer, en mañanas de invierno, en siestas de domingo y en cada partido de béisbol que vio en su vida. Lo encontré en el garaje una tarde, con una caja de luces de Navidad encima. Cuando pregunté por qué, Heather dijo: «Ah, pensé que no te importaría. Nadie lo usa ya». Nadie. Para ella, Harold no era nadie. Esa fue la primera vez que algo frío se movió dentro de mí. Después vinieron los susurros. Ellos pensaban que yo no los escuchaba, pero la edad no vuelve sorda a una mujer ante el peligro. Una noche, pasé por la cocina y escuché a Heather decir: «No necesita tanto espacio». Jason respondió con voz cansada: «Lo sé». Entonces Heather dijo: «Si la casa ya estuviera a tu nombre, no estaríamos viviendo así». Me detuve tan de golpe que casi me resbalo con las pantuflas. «Ya estuviera a tu nombre». Me quedé en el pasillo oscuro, con una mano apoyada en la pared, escuchando los latidos de mi propio corazón en los oídos. Jason dijo algo después, pero demasiado bajo para entenderlo. La voz de Heather volvió, más aguda esta vez. «Además, está confundida la mitad del tiempo. Dijiste que el mes pasado olvidó su cita en el banco». Eso era mentira. Yo no había olvidado ninguna cita en el banco. La había cambiado porque tenía una consulta médica. Pero ahí estaba, la historia que estaban construyendo. Vieja. Cansada. Confundida. Incapaz de valerse por sí misma. No ocurre todo de golpe. Así funciona la traición en las familias. Llega en capas. Un comentario extraño, una mentira, un papel que desaparece, un susurro a escondidas, una sonrisa falsa. Y para cuando ves el cuadro completo, la trampa ya está construida a tu alrededor. Miré a Jason en mi habitación y, por primera vez, vi esa trampa con claridad. ¿Le dijiste a la gente que no puedo manejarme sola? Su mandíbula se tensó. «Mamá, nadie te está atacando». Eso no era una respuesta. Volví a preguntar, esta vez más fuerte. ¿Le dijiste eso a la gente? Heather habló suavemente. Demasiado suavemente.
La gente ha notado cosas. ¿Qué gente? Se encogió de hombros apenas. Personas de la iglesia, vecinos, el médico. El médico. Giré la cabeza hacia ella de golpe. ¿Qué médico? Jason intervino entonces. Mamá, cálmate. No me digas que me calme en mi propia habitación. Respondí. ¿Qué médico? Finalmente me miró directo a los ojos. El doctor Benson. Fuimos el mes pasado, ¿te acuerdas? Me acordaba. El doctor Benson. Había ido por un control de presión. Heather había insistido en acompañarme porque dijo que le preocupaba que manejara bajo la lluvia. Recordé llenar formularios, recordé que me llamaran. Recordé a Heather hablando con la enfermera mientras yo estaba en el baño. Una sensación amarga me subió desde el estómago. ¿Qué le dijiste? Pregunté. Jason se pasó la mano por la boca. Mamá, esto no se trata de una sola cosa. Has estado teniendo dificultades. No, dije. Han estado planeando. Por un segundo, la habitación quedó en silencio absoluto. Incluso Heather dejó de sonreír. Jason dio un paso hacia mí. Estamos tratando de evitar una escena mayor. Solo empaca lo que necesites. El resto lo podemos mover después. Evitar una escena. Eso significaba que esperaban lágrimas, súplicas, tal vez gritos. Habían preparado todo para verme romperme. Lo que no habían previsto era la calma. Me quedé completamente quieta. Por dentro, el corazón me latía con tanta fuerza que dolía. Pero por fuera, me volví tranquila. Esa calma venía de ayer. Del largo viaje al centro, de la reunión en una pequeña oficina que olía a café y a papel, de los ojos amables del abogado detrás de sus gafas cuadradas, de la carpeta que puse sobre su escritorio, de la copia de mi testamento, de la escritura de la casa. De la decisión que tomé después de escuchar suficientes susurros como para entender que ya no estaba segura en mi propio hogar. Ayer, mientras Jason y Heather estaban afuera mirando muebles nuevos con mi nieto, fui a ver al señor Lewis, el abogado que Harold y yo habíamos usado años atrás. Le conté todo. Los comentarios, la presión, las mentiras, la forma en que Heather miraba mi chequera cuando creía que yo no me daba cuenta, la forma en que Jason me preguntaba una y otra vez si había actualizado mi testamento desde la muerte de Harold, cómo algunos papeles desaparecían de mi escritorio, y luego, de alguna manera, volvían a aparecer. El señor Lewis escuchó en silencio, luego entrelazó las manos y dijo: Marta, me alegra que hayas venido antes de firmar nada. Antes de firmar nada. Ahí fue cuando entendí lo cerca que había estado el peligro. Había documentos en la casa que Heather quería que firmara. Había dicho que eran simples actualizaciones del seguro. No los firmé porque ese día me dolía la cabeza y quería leerlos después. No eran actualizaciones del seguro. Eran documentos de transferencia vinculados a la propiedad. No una venta completa, explicó el señor Lewis, pero sí lo suficiente como para iniciar un proceso que podría poner el control en manos equivocadas si me presionaban a firmar más papeles después. Cuando dijo eso, algo dentro de mí se rompió en dos. No se dobló, no se agrietó, se rompió. Porque los extraños te roban por dinero, pero la familia te roba llamándote mamá. Así que ayer, cambié todo. Actualicé mi testamento, protegí la casa, moví mis ahorros a una cuenta segura a la que Jason no podía acceder. Firmé instrucciones legales para que ningún documento de la propiedad pudiera avanzar sin la revisión directa de mi abogado. Y, lo más importante de todo, tomé una decisión que iba a dar vuelta por completo el pequeño juego de poder de mi hijo. Pero ahí, de pie en mi habitación, todavía no se lo dije. Aún no. Miré la caja a medio llenar sobre mi cama. Heather había doblado mis suéteres de cualquier manera, estirando los hombros. Encima de todo, estaba el viejo álbum de fotos de Harold, como si fuera solo otro objeto más para sacar de la casa. Sentí un nudo en la garganta. Entonces algo pequeño y cálido se aferró a mi pierna. Miré hacia abajo. Era Noah. Mi nieto de 8 años había entrado en silencio en la habitación sin que ninguno de nosotros lo notara. Me abrazó la cintura y me miró con los ojos grandes, asustados. Abuela, ¿de verdad te vas? Mi corazón casi se rompe al escuchar su voz.
Me arrodillé despacio y le acaricié la mejilla. ¿Quién te dijo eso, cariño? Señaló a su madre. Mamá dijo que tu nuevo lugarcito es mejor, y que las personas mayores tienen que irse a donde pertenecen. La habitación volvió a quedar en silencio. Pero esta vez, el silencio era distinto. Feo. Cortante. Levanté la mirada hacia Heather y, por primera vez, no parecía tranquila. Parecía molesta. No avergonzada, no arrepentida. Molesta. Jason se giró hacia ella. ¿Le dijiste eso? Heather cruzó los brazos. Él hizo preguntas. El labio de Noah tembló. No quiero que la abuela se vaya. Lo abracé fuerte y, mientras sostenía a ese niño, entendí dos cosas al mismo tiempo. Primero, no solo estaban intentando quitarme mi casa, estaban intentando borrarme. Segundo, ya habían dicho demasiado delante de un niño que todavía decía la verdad sin miedo. Me puse de pie de nuevo, manteniendo una mano sobre el hombro de Noah. Luego miré a Jason y dije, con la voz más calmada que había usado en toda la mañana. ¿Estás completamente seguro de que quieres que me vaya en 2 horas? Jason levantó la barbilla, intentando mostrarse firme. Sí. Asentí una vez. Muy bien, dije. Pero antes de irme, hay algo que necesitas escuchar. Ayer fui a ver a mi abogado. El rostro de Jason perdió todo el color. La caja de Heather se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Y abajo, el timbre de la puerta sonó. El sonido pareció sacudir toda la casa. Nadie se movió al principio. Jason se quedó en medio de mi habitación, con toda la fuerza desaparecida de su rostro. Heather miró la caja que había dejado caer, luego me miró a mí, y por primera vez desde que empezó esa horrible mañana, vi algo parecido al miedo en sus ojos. El pequeño Noah se aferró a mí con tanta fuerza que podía sentir sus dedos hundiéndose en mi suéter. El timbre volvió a sonar. Jason tragó saliva. ¿Quién es? Lo miré con calma. Ve a ver. No le gustó esa respuesta. Se notó en cómo se le tensó la mandíbula. A mi hijo nunca le gustó que le dijeran qué hacer, ni siquiera de niño. Cuando tenía 12 años y Harold le pedía que limpiara el garaje, Jason arrastraba los pies y golpeaba cosas solo para demostrar que estaba enojado. Pero esta vez no golpeó nada. Esta vez, parecía preocupado. Heather dio un paso hacia él y susurró. Capaz no es nada. La escuché. Se suponía que yo la escuchara. Todo en esa casa se había convertido en susurros y pequeñas mentiras, y ahora esas mentiras empezaban, por fin, a asfixiarlos. El timbre sonó por tercera vez. Alguien debería abrir, dije. Es de mala educación hacer esperar a la gente. Jason se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra. Heather lo siguió rápidamente, pero no sin antes lanzarme una mirada dura. De esas que da la gente cuando siente que el suelo bajo sus pies se está moviendo, y no les gusta. Noah levantó la vista hacia mí. Abuela, ¿hice algo malo? Me arrodillé frente a él y tomé sus pequeños hombros entre mis manos. No, cariño. No hiciste nada malo. Dijiste la verdad, y eso no está mal. Parpadeó rápido, tratando de no llorar. Mamá dice que los adultos siempre saben más. A veces sí, le dije con suavidad. Y a veces los adultos toman decisiones egoístas. Y cuando eso pasa, la verdad sigue siendo importante. Se apoyó contra mí y besé la parte superior de su cabeza. Los niños siempre saben cuando algo está mal. Incluso cuando los adultos fingen que todo está bien. Por eso las mentiras son tan crueles. No solo lastiman a quien engañan, envenenan toda la casa. Desde abajo escuché abrirse la puerta principal. Y luego escuché una voz que conocía. Era el señor Lewis. Buenos días, Jason, dijo con su tono firme y educado. He venido a ver a Martha Collins. Cerré los ojos por un segundo y respiré. El señor Lewis no había venido porque yo quisiera drama. Ni porque buscara una venganza grandiosa o llamativa. Había venido porque ayer, después de salir de su oficina, me miró con mucha atención y dijo: Marta, si mañana te presionan como crees que van a hacerlo, no lo enfrentes sola.
Y yo no pensaba enfrentarlo sola. Ese era el problema con personas como Heather. Creen que las mujeres mayores somos fáciles de acorralar porque somos calladas. Confunden el silencio con debilidad, confunden la educación con fragilidad. Pero las mujeres calladas suelen ser las más peligrosas cuando finalmente dicen basta. Porque para entonces, ya han visto todo. Tomé la mano de Noah y salí de mi habitación. Desde lo alto de la escalera podía ver directamente la entrada. Jason estaba rígido junto a la puerta abierta. Heather estaba a su lado, con los brazos cruzados, intentando parecer tranquila. El señor Lewis estaba en el porche, con un traje gris oscuro y una carpeta de cuero bajo el brazo. A su lado había una mujer que al principio no reconocí. Tendría unos 50 años, con un abrigo azul marino impecable y un rostro serio. Entonces la recordé. La señora Bell. Era la escribana del centro. El señor Lewis me la había presentado el día anterior. Cuando Jason me vio arriba de la escalera, forzó una sonrisa tan débil que parecía dolorosa. «Mamá, tu abogado está aquí». «Sí», respondí. «Lo sé». Heather habló antes de que pudiera bajar un escalón más. «Marta, sinceramente no creo que esto sea necesario». Me detuve en la escalera y la miré. «No, Heather. Se volvió necesario en el momento en que empacaste mis suéteres en mi propia casa». Su expresión cambió. «Apenas. Pero lo suficiente». Bajé las escaleras despacio, un paso a la vez, sosteniendo la mano de Noah. Cada escalón se sentía como parte de una vida nueva. No porque no me doliera. Me dolía tanto que sentía que ese dolor podría quedarse en mis huesos para siempre. Pero dolor y debilidad no son lo mismo. Un corazón roto todavía puede ponerse de pie. Una madre herida todavía puede protegerse. Una mujer puede estar temblando por dentro, y aún así mirar a los ojos a quienes la traicionaron. Cuando llegué abajo, el señor Lewis me hizo un leve gesto respetuoso con la cabeza. «Marta, gracias por venir». «Por supuesto», respondí. Heather soltó el aire por la nariz con impaciencia. «Esto se está convirtiendo en un espectáculo». El señor Lewis se volvió hacia ella con la misma expresión educada. A veces hay escenas cuando se ignoran los límites legales. Eso la dejó en silencio por un momento. Jason se hizo a un lado a regañadientes y los dos visitantes entraron. El señor Lewis se quitó el abrigo con calma. Como alguien que no tenía nada que ocultar ni ninguna prisa. La señora Bell se quedó a su lado, observando todo. No hablaba mucho, pero no se le escapaba nada. Eso incomodaba a Heather. Se notaba. A los depredadores no les gustan los testigos. Noah seguía agarrado de mi mano. Me incliné y le susurré. «Ve al estudio, cariño. Pon tus dibujos animados un rato». Me miró nervioso. «¿Estás bien?» Le sonreí. Una sonrisa real, aunque doliera. «Voy a estarlo». Me abrazó rápido y salió corriendo. Y entonces, la casa quedó en silencio. El señor Lewis miró primero a Jason. Tengo entendido que su madre fue informada de que debía abandonar su residencia hoy. Jason cambió el peso de un pie al otro. Esto es un asunto familiar. También es un asunto de propiedad, respondió el señor Lewis. Y potencialmente un caso de coacción si ha habido presión respecto a documentos o residencia. Heather soltó una risa seca. Coacción. Eso suena dramático. No, dijo el señor Lewis con calma. Dramático es intentar sacar a la propietaria de su casa con 2 horas de aviso. Jason abrió la boca, y la cerró. Bien, pensé. Por una vez, el silencio le quedaba mejor. Fui hacia el living y me senté en el sillón de lectura de Harold. El mismo que Heather había empujado al garaje, y luego volvió a traer la semana pasada porque una amiga de la iglesia iba a visitarlos y quería que la casa pareciera cálida y familiar. Esa mañana lo había limpiado yo misma. Sentarme en él ahora era como tomar prestada un poco de la fuerza de mi esposo. El señor Lewis permaneció de pie. Marta se reunió conmigo ayer, dijo. Durante esa reunión revisó sus derechos sobre la propiedad, sus protecciones financieras y sus documentos de herencia.
También me informó de presiones repetidas en este hogar relacionadas con esta casa, su dinero y su capacidad mental. Heather cruzó los brazos con más fuerza. Porque estamos preocupados por ella. La miré. No, dije. Estaban preocupados por esta casa. Jason explotó de repente. Eso no es justo. Entonces di la verdad, respondí. Mi voz no era alta, pero atravesó la habitación. Di la verdad sobre los papeles que querías que firmara, di la verdad sobre las conversaciones que creías que no escuchaba, di la verdad sobre por qué no parabas de preguntarme si papá había dejado la casa completamente a mi nombre. El rostro de Jason se puso rojo. Heather intervino rápido. Solo queríamos facilitar la planificación a futuro. ¿Planificación para quién? Pregunté. ¿Para mí o para ustedes? No respondió. El señor Lewis abrió su carpeta y sacó varios documentos. Desde ayer, dijo, Marta ha establecido protecciones legales formales sobre esta propiedad y sobre sus cuentas financieras. Ningún proceso de transferencia puede avanzar sin la intervención directa de mi oficina. Además, ha actualizado su testamento y ha dejado instrucciones por escrito sobre ocupación y herencia. Jason miraba los papeles como si estuvieran en otro idioma. Su voz salió débil. ¿Actualizaste? ¿Cómo? Lo miré durante un largo momento antes de responder. Ayer cambié todo. La casa quedó en un silencio absoluto. Podía oír el reloj de la cocina. Escúchame, continué. Querían hacerme creer que estaba vieja y confundida. Querían que tuviera miedo. Querían apartarme para tomar el control poco a poco. Pero ayer me aseguré de que eso nunca pase. Los ojos de Heather se entrecerraron. Estás intentando castigar a tu propia familia. ¿Familia? Repetí. Me incliné hacia adelante en el sillón de Harold. Le dijiste a mi nieto que las personas mayores tienen que irse a donde pertenecen. Empacaste mis cosas antes de hablar conmigo. Mentiste a un médico. Intentaste ponerme papeles delante sin decirme qué eran. ¿Y ahora llamas a eso familia? Heather abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Jason parecía miserable. Por un segundo, casi sentí pena por él. Entonces recordé la puerta. Mamá, haz las maletas. Te vas hoy. Te quedan 2 horas. No. Pena no. Todavía no. El señor Lewis continuó con su voz calmada. Hay algo más. Marta también ha cambiado quien heredará la casa después de su fallecimiento. La cabeza de Jason se levantó de golpe. ¿Qué? Heather se giró hacia él con tanta brusquedad que su cabello se movió como un látigo. ¿Qué dijo? Miré directamente a mi hijo. ¿Lo escuchaste? El rostro de Jason volvió a ponerse pálido. Mamá, ¿qué hiciste? Respondí con claridad. Te quité como heredero único de esta casa. Fue como si todo el aire desapareciera de la habitación. Heather dio un paso hacia atrás. Jason me miraba como si ya no supiera quién era yo. Susurró. No puedes estar hablando en serio. Estoy hablando muy en serio. Su voz se elevó. Todo esto por un malentendido. Solté una risa amarga. ¿Un malentendido? Así llamaba a meses de susurros, mentiras, presión, falta de respeto y codicia. No, Jason. No es por un malentendido. Es por un patrón. Porque finalmente vi con claridad el juego que tú y tu esposa estaban jugando. Negó con la cabeza rápidamente. No era eso. Estábamos intentando construir estabilidad. Tenemos un hijo. Me puse de pie. Y yo soy tu madre. Eso le golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho. Por un segundo volvió a aparecer un niño de 12 años. Culpable, acorralado, avergonzado. Entonces Heather se colocó delante de él, como siempre hacía cuando quería recuperar el control. Esto es cruel, Marta. Estás usando tu dinero para humillarnos porque estás emocional. El señor Lewis habló antes de que yo pudiera hacerlo. En realidad, está usando protección legal para defenderse porque estaba siendo manipulada. Heather lo fulminó con la mirada. Usted no conoce a esta familia. No, respondió él,
Pero conozco los documentos, y sé reconocer cuando un cliente mayor reporta presión, intimidación y explicaciones engañosas sobre una propiedad. Mayor. La palabra me tensó el pecho, pero también me recordó algo importante. No había nada malo con mi edad. La vergüenza era de quienes intentaban aprovecharse de ella. Heather, dije, ¿quieres saber cuál es la peor parte? Me miró sin responder. Lo peor no es que quisieras mi casa. Lo peor es que animaste a mi hijo a tratarme como si ya estuviera muerta. Jason se estremeció. Bien. Que lo sintiera. Durante meses me había hecho sentir invisible. Ahora le tocaba a él enfrentarse a la verdad. Se pasó ambas manos por la cara. Mamá, yo nunca quise lastimarte. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Ahí estaba. La pregunta que todo hijo que traiciona a un padre debería tener que responder. No, ¿por qué estás molesta? No, ¿por qué haces esto difícil? ¿Por qué lo hiciste? No respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia Heather. Y eso dijo más que cualquier palabra. Lo vi con total claridad. No había empezado esto solo, pero se había sumado. Había dejado que la codicia lo arrastrara porque era más fácil que enfrentarse a su esposa, más fácil que afrontar sus propios problemas económicos, más fácil que admitir que había fallado. Esa es otra verdad triste sobre la traición. A veces las personas no se vuelven monstruos de golpe. Primero se vuelven débiles, luego egoístas, después deshonestas y finalmente, crueles. Y cuando se dan cuenta de lo que son, ya están lastimando a quienes más los amaban. Heather volvió a cruzar los brazos. Está bien, dijo. Si vas a ser así, entonces dilo completo. ¿Quién se queda con la casa ahora? Jason se giró hacia mí bruscamente, como si temiera la respuesta. No me apresuré. Quería que sintieran cada segundo de espera. Entonces hablé. La casa ya no irá a una sola persona. Lo cambié para que mi patrimonio esté administrado a través de un fideicomiso. Jason parpadeó. ¿Un fideicomiso? Sí. El rostro de Heather se torció entre confusión y enojo. ¿Para quién? Miré hacia el estudio, donde los dibujos animados de Noah sonaban de fondo. Para la persona en esta casa que todavía sabe amar sin fingir. Heather se quedó completamente quieta. Jason siguió mi mirada, y entonces entendió. Se le abrió la boca. Noah. Sí, respondí. Noah. Un silencio se extendió por la casa, tan grande que casi parecía tener peso. Heather dio un paso adelante tan rápido que el señor Lewis levantó ligeramente una mano, sin tocarla, pero dejando claro que debía detenerse. Le diste la casa a un niño, espetó. No, corrigió el señor Lewis. La propiedad fue colocada dentro de una estructura de fideicomiso que protege el activo y su uso futuro. Marta mantiene el control durante su vida. Después, se aplican condiciones. Condiciones, dije suavemente. Jason me miraba sin poder creerlo. ¿Condiciones? Sí. Mi voz se sentía fuerte ahora. Más fuerte de lo que había estado en meses. Si Noah crece siendo amable, honesto, trabajador y respetuoso, entonces algún día se beneficiará de lo que su abuelo y yo construimos. Pero si alguien intenta presionarme, intimidarme o engañarme otra vez, hay protecciones adicionales. El rostro de Heather había cambiado por completo. La máscara dulce había desaparecido. Debajo estaba la mujer afilada y ambiciosa que yo había percibido durante meses. Esto es una locura, dijo. Estás dejando que un niño decida nuestro futuro. No, respondí. Sus propias acciones decidieron su futuro. Durante un momento, nadie habló. Entonces la puerta mosquitera se golpeó suavemente con el viento y, desde el estudio, se escuchó la voz de Noah. ¡Abuela! Me giré de inmediato. Antes de que pudiera dar un paso, Noah entró corriendo con algo en la mano. Su rostro estaba pálido. Abuela, encontré esto debajo de la cama de mamá y papá. ¿Por esto están todos enojados? Extendió un conjunto de papeles doblados. El estómago se me cayó. Reconocí esos papeles.
Eran los documentos que pensé que habían desaparecido de mi escritorio hacía 3 semanas. Y cuando Jason los vio en las manos de Noah, la expresión en su rostro fue peor que culpa. Era pánico. Los papeles temblaban en las pequeñas manos de Noah. No porque los estuviera agitando, sino porque estaba temblando. Los niños saben cuando una habitación se vuelve peligrosa. Puede que no entiendan cada palabra, pero sienten el miedo en el aire. Y en ese momento, con Jason mirando esos papeles como si fueran fuego, y Heather tomando una respiración corta y tensa, mi nieto entendió que esto no era una discusión normal. Di un paso hacia él, despacio. Ven aquí, cariño. Noah vino de inmediato y me puso los papeles doblados en la mano. Miré hacia abajo y sentí como el estómago se me retorcía tanto que casi dolía respirar. Eran míos. Los mismos documentos de la propiedad que habían desaparecido del cajón de mi escritorio. Los mismos que Heather juró no haber visto. Los mismos que Jason dijo que seguramente yo había perdido. Y ahora, ahí estaban. Dobladitos. Escondidos bajo su cama. No los abrí enseguida. No hacía falta. Reconocí la hoja superior por la línea celeste en el borde. Harold y yo habíamos guardado todos los documentos importantes en carpetas iguales durante años. Él solía decir que cuando la vida se vuelve difícil, el orden te ayuda a pensar con claridad. Yo me reía de lo meticuloso que era. Pero ahora, agradecía cada carpeta, cada etiqueta, cada hábito cuidadoso que me había enseñado. El señor Lewis miró los papeles una sola vez, y su expresión cambió. ¿Puedo verlos, Marta? Se los entregué sin apartar la mirada de mi hijo. Jason parecía enfermo. Heather parecía acorralada. Y hay una diferencia entre esas dos cosas. Una persona enferma se ahoga en la vergüenza, una persona acorralada decide si va a atacar. El señor Lewis abrió los documentos con cuidado y los revisó rápidamente. Entonces levantó la vista, tranquilo pero serio. Estos son los documentos que Marta dijo que habían desaparecido ayer. Heather soltó una risa tensa. ¿Documentos desaparecidos? Esto es ridículo. Seguro se mezclaron con otras cosas y Noah los encontró por casualidad. Noah negó con la cabeza de inmediato. Primero los encontré en la bolsa negra de papá, dijo. Y después mamá los puso debajo de la cama ayer. La habitación quedó en silencio. Heather se giró hacia él tan rápido que sentí como Noah se pegaba más a mí. Noah, dijo, estás confundido. No, respondió con voz pequeña. Yo te vi. Los niños no siempre dicen la verdad porque sean valientes. A veces dicen la verdad porque todavía no han aprendido cuántos adultos mienten para protegerse. Heather se agachó y suavizó el rostro, intentando arreglar el daño. Cariño, recuerda lo que te dije. A veces los papeles de los adultos se mueven y los niños no entienden. Pero Noah la miró con los ojos grandes, llenos de lágrimas, y dijo algo que me rompió el corazón. Tú le dijiste a papá que la abuela se olvida de las cosas, y que está bien. Jason cerró los ojos por un segundo, pero lo vi. Y una vez más, supe. Sabía más de lo que quería admitir. Quizás no todos los detalles al principio, quizás no cada paso. Pero lo suficiente. Lo suficiente como para detenerlo, lo suficiente como para protegerme, lo suficiente como para decir que no. Y no lo hizo. El señor Lewis cerró la carpeta y la sostuvo a su lado. Con esto es suficiente, dijo. Heather se puso de pie demasiado rápido. ¿Suficiente para qué? Suficiente para aconsejar a mi clienta que hizo bien en buscar protección legal de inmediato. Por favor, espetó Heather. Nadie robó nada. La miré. Entonces, ¿por qué estaban mis papeles debajo de tu cama? Abrió la boca, pero Jason habló primero. Heather. Su voz era baja. Advertencia. Miedo. Ella se giró hacia él al instante. No hagas eso. No empieces a actuar como si todo fuera culpa mía. Las palabras cayeron en la habitación como un plato que se rompe. Jason la miró. Te dije que no guardaras esos papeles. Ahí estaba. No dijo, yo no sabía nada, no dijo, ¿qué papeles? Dijo,
Te dije que no los guardaras. Sentí el pecho apretarse. Aunque esperaba la traición, escucharla tan clara dolía de una forma nueva. Hay dolores que no se hacen más fáciles solo porque sabías que iban a llegar. A veces, saberlo, solo les da un rostro más nítido. Entonces sabías, dije en voz baja. Jason me miró, y toda la fuerza se le fue. Mamá. Esa sola palabra casi me quiebra. Porque por un segundo volvió a sonar como mi hijo. No el hombre de la puerta, no el esposo débil mirando al suelo mientras su mujer empacaba mi vida. Solo mi hijo. Mi Jason. Pero entonces recordé el sillón de Harold en el garaje. Los susurros, las mentiras, el médico, la amenaza de las 2 horas. Y me mantuve firme. El señor Lewis intervino antes de que alguien más hablara. Creo que esta conversación debe continuar con cuidado. Marta, si lo desea, puedo pedirle a la señora Bell que permanezca como testigo mientras documentamos lo que se ha encontrado. Sí, dije. Mi voz no tembló. Eso me sorprendió incluso a mí. La señora Bell sacó una pequeña libreta y un bolígrafo. Casi no había hablado desde que entró a la casa, pero ahora asintió una vez y se dirigió a la mesa del comedor. Empezó a escribir la hora, los nombres presentes y una breve descripción de los documentos recuperados. Heather volvió a reír, pero el sonido era distinto ahora. Fino. Tenso. Asustado. Esto es una locura. Están actuando como si fuéramos criminales. No, dije con calma. Estoy actuando como una mujer que finalmente dejó de fingir que no veía lo que le estaban haciendo. Jason se giró hacia mí con las manos abiertas. Mamá, me equivoqué. Lo sé. Pero esto ya se fue demasiado lejos. ¿Demasiado lejos? Esa frase casi me hizo sonreír. Pensé en todas las noches en vela después de escuchar sus susurros. En todas las mañanas en las que encontré cajones abiertos que yo sabía que había cerrado. En cada comentario pequeño diseñado para hacerme dudar de mí misma. Capaz lo olvidaste, Marta. Capaz ya lo moviste, Marta. Capaz no lo recuerdas, Marta. No. Demasiado lejos no había empezado hoy. Demasiado lejos empezó la primera vez que decidieron que mi dolor y mi edad me hacían fácil de engañar. No, Jason, dije. Esto recién ahora ha llegado lo suficientemente lejos. Se veía como un hombre que quería perdón. Sin verdad. Mucha gente quiere eso. Quieren perdón antes de confesar. Consuelo antes de consecuencias. Saltarse la parte incómoda donde tienen que decir exactamente qué hicieron y por qué. Pero yo ya no iba a cargar con las decisiones de otros solo para mantener la paz. Señalé el sofá. Siéntate. Parpadeó. ¿Para qué? Siéntate, repetí. Tú también, Heather. Tal vez fue mi tono. Tal vez el abogado presente. Tal vez la escribana anotando cada detalle. Tal vez el simple impacto de verme dejar de ser la madre dócil que creían poder doblar. Lo que fuera, obedecieron. Jason se sentó en el borde del sofá. Heather se sentó a su lado, rígida y furiosa. Yo me quedé de pie. Quería que, por una vez, me miraran hacia arriba. Vamos a decir la verdad en esta casa, dije. Toda. Ahora mismo. ¿Por qué querían esos papeles? Jason miró a Heather. No, dije. Mírame a mí. Lentamente lo hizo. Tragó saliva. Nos estamos ahogando, mamá. Las palabras salieron ásperas, como si hubieran estado atrapadas dentro de él durante mucho tiempo. El rostro de Heather se endureció. Jason continuó. El negocio salió peor de lo que te dije. No solo perdí lo que invertí. Pedí prestado más de lo que debía. Pensé que podía arreglarlo rápido. Pensé que con un mes más o un contrato más podría revertirlo. Crucé los brazos. ¿Cuánto? Miró hacia abajo. Mucho. ¿Cuánto, Jason? Su voz bajó. $230,000. Incluso después de todo, escuchar ese número me obligó a agarrarme del respaldo de la silla. 230,000. Era una cantidad tan grande que por un momento ni siquiera parecía real. Sabía que había problemas.
Imaginaba que eran serios. Pero no tanto. El señor Lewis habló con calma. ¿Alguna parte de esa deuda está vinculada a esta propiedad? Jason dudó. Heather respondió en su lugar. No directamente. No directamente. Otra de esas frases resbaladizas. Me giré hacia ella. Dilo claro. Levantó la barbilla. Algunos prestamistas saben que Jason tiene una propiedad familiar detrás. Si tuviera control parcial de la casa, podríamos usar esa estabilidad para refinanciar y ganar tiempo. La miré fijamente. Estaba hablando de mi casa, de la casa de mi esposo, del lugar donde había cuidado a Jason con fiebre, rodillas raspadas y corazones rotos adolescentes. Como si fuera una herramienta más en un cobertizo. Así que ese era el plan, dije. Jason se pasó las manos por la cara. Al principio solo queríamos pedirte ayuda. Pero Heather dijo que si los papeles de la casa estaban organizados de cierta manera, no tendríamos que presionarte más adelante si las cosas empeoraban. Heather reaccionó de inmediato. Eso no fue lo que dije. Jason se giró hacia ella, esta vez con fuerza. Sí, sí lo fue. Dijiste, es mayor, Jason. No va a pelear si hacemos que suene práctico. La habitación quedó completamente en silencio. Los ojos de Heather brillaron con enojo. Me estás culpando porque fracasaste. Ahí estaba. No había arrepentimiento. No había dolor. Solo culpa. Jason se levantó tan rápido que el sofá se movió. Fracasé porque fui un tonto. Pero tú empujaste esto. Tú no parabas de decir que mi madre tenía demasiado y que, de todas formas, debería estar ayudándonos. Ayudándonos de todas formas. Cerré los ojos por un segundo. ¿Cuántas veces habrían dicho eso a mis espaldas mientras yo les preparaba la cena? Mientras lavaba los pequeños calcetines de Noah. Mientras rezaba en la iglesia pidiendo a Dios que sanara lo que estaba roto en mi familia. Heather también se puso de pie. Porque es verdad, dijo. Tiene demasiado para una sola persona. Vive sola en esta casa enorme, con dinero de sobra, mientras nosotros intentamos mantener a nuestro hijo a salvo. Respondí antes de que Jason pudiera hacerlo. No, Heather. Yo estaba viviendo en mi hogar después de enterrar a mi esposo. Eso no es lo mismo que tener dinero de sobra. Su rostro se torció. Fácil para ti decirlo. Tú ya viviste tu vida. Sentí la ira subir dentro de mí. No una ira descontrolada, no una ira de gritos. Una de esas iras que nacen cuando alguien dice algo tan egoísta y tan cruel, que te despeja el corazón. Di un paso hacia ella. ¿Y de quién es la culpa de que ahora estén en problemas? Mía. No respondió. Porque no podía. Jason parecía destrozado. Se sentó lentamente y se cubrió el rostro con las manos. Nunca quise que esto se volviera tan feo, murmuró. Solo quería tiempo. Pensé que si lograba estabilizar las cosas, lo arreglaría antes de que supieras lo grave que era. Entonces, ¿por qué no viniste a mí con la verdad? Pregunté. Levantó la vista, con los ojos húmedos. Porque me daba vergüenza. Esa respuesta era real. Se notaba. No lo justificaba, pero era real. Heather soltó una risa incrédula. ¿Vergüenza? ¿Eso es lo que vas a decir ahora? Jason se giró hacia ella otra vez, y en ese momento vi algo romperse entre ellos. Algo más profundo que ese instante. Tal vez llevaba tiempo resquebrajándose. La presión no solo rompe el dinero. Rompe matrimonios, rompe la confianza, rompe el sueño, la paciencia, el sentido común. Convierte cocinas en campos de batalla, y dormitorios en pequeñas prisiones silenciosas. Basta, dijo Jason. Basta. Heather cruzó los brazos. No. Ya terminé de cubrirte. Luego me miró directamente. ¿Quieres la verdad, Marta? Bien. Jason es débil. Siempre lo ha sido. No puede tomar decisiones difíciles, así que las tomo yo. Si no lo empujara, seguiría esperando a que todo se arregle por arte de magia. Esas palabras golpearon a Jason como una bofetada. Y a mí también.
No porque estuviera en desacuerdo con todo. Mi hijo había sido débil, dolorosamente débil. Pero escuchar a su esposa decirlo con ese desprecio hizo que algo antiguo y protector despertara dentro de mí. Estaba equivocado, me había traicionado. Pero seguía siendo mi hijo. Esa es la parte difícil de ser madre. Incluso cuando tu hijo te hiere, una parte de ti todavía quiere protegerlo del mundo. A veces, incluso de la persona que él eligió traer a tu casa. Jason se puso de pie otra vez, esta vez más despacio. Tú presionaste porque querías esta casa, dijo. Los ojos de Heather se entrecerraron. Presioné porque estoy cansada de estar casada con un hombre que actúa como un niño asustado cada vez que la vida se complica. Sentí esas palabras en el pecho. Jason también. Se quedó pálido. Y entonces, con una voz que casi nunca le había escuchado, dijo: Vete. Heather parpadeó. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Vete. Soltó una risa fría. Esta también es mi casa. No, dije con firmeza. Nunca lo fue. Ambos se giraron hacia mí. La casa pareció contener la respiración. Señalé el pasillo. Entraste a mi casa porque yo abrí la puerta. No tienes derecho a pararte aquí y hablar como si fuera tuya, después de intentar quitármela. Heather me sostuvo la mirada durante un largo segundo. Luego algo oscuro se instaló en su rostro. No era pánico. No era miedo. Era decisión. Miró a Jason y dijo: Está bien. Si ahora te vas a derrumbar, entonces dile el resto. Jason se quedó helado. Un frío me recorrió la piel. ¿El resto? ¿Había más? Claro que había más. Siempre hay más cuando las mentiras se acumulan así. Tomé aire despacio. Dímelo, dije. Jason parecía atrapado. De verdad atrapado. Sus ojos saltaron del abogado, a la escribana, a los papeles recuperados, a la puerta, y finalmente volvieron a mí. Mamá. Estaba intentando manejarlo. Dímelo. Su voz salió rota. Uno de los prestamistas vino a la casa la semana pasada. Sentí que el estómago se me hundía. Un hombre llamado Roy Bennett. Quería un pago. Le dije que no viniera aquí, pero vino igual. Dijo que si no encontraba una forma de mostrar garantías rápido, iba a empezar a quitarme cosas poco a poco. Mi auto, mis cuentas. Incluso dijo que sabía a qué escuela iba Noah. La habitación se volvió fría de una forma completamente distinta. Incluso Heather parecía afectada ahora. Osore. ¿Amenazó a mi nieto? Jason asintió, con los ojos llenos de vergüenza. Ahí fue cuando Heather dijo que necesitábamos los papeles de la casa ahora, no después. El señor Lewis dio un paso adelante de inmediato. ¿Ese hombre hizo alguna amenaza directa dentro de esta casa? Jason dudó. Luego respondió: Sí. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué tipo de amenaza? Jason me miró, con lágrimas en los ojos. Dijo que si no lográbamos controlar la casa, tal vez tendríamos más suerte cuando la vieja que vive en ella ya no estuviera. El bolígrafo de la señora Bell se detuvo. El señor Lewis se quedó inmóvil. Sentí como la sangre abandonaba mi rostro. Por un segundo, todo se volvió borroso. No porque estuviera confundida, sino porque la verdad ya había superado la codicia. Esto ya no era solo traición. Era peligro. Peligro real. Apoyé una mano sobre la mesa para sostenerme. Y entonces, desde la entrada de la casa, se escuchó el golpe de una puerta de auto. Todos giramos hacia la ventana. El rostro de Jason cambió al instante. Parecía aterrorizado. Ese es su auto, susurró. Roy está aquí. Por un momento, nadie se movió. Ni yo ni Jason ni Heather. Ni siquiera el señor Lewis. El único sonido era el reloj de la cocina, y las voces lejanas de los dibujos animados que aún sonaban en el estudio donde Noah había estado hacía unos minutos. Pero ahora incluso esas voces parecían fuera de lugar. Demasiado alegres, para el miedo que había invadido la casa. Jason dio un paso tembloroso hacia la ventana y miró por la cortina. Su rostro perdió el poco color que le quedaba.
Es él. Sentí un frío pesado instalarse en mi estómago. Roy Bennett. Un hombre al que nunca había visto, y que ahora estaba frente a mi casa por las decisiones de mi hijo y las mentiras que su esposa había ayudado a construir. A veces el peligro no llega con máscara. A veces llega vestido de normalidad. En un auto estacionado. Ligado a deudas, malas decisiones y miedo. A veces llega porque una elección egoísta abre la puerta a otra, y a otra, hasta que el peligro está parado en tu entrada. La voz de Heather bajó a un susurro. Tal vez si nos quedamos en silencio. Se va. Jason se giró hacia ella de inmediato. No se va. Eso no era una suposición. Era experiencia. Él sabía qué tipo de hombre era Roy. Sabía que no era alguien que golpea la puerta con educación, y luego se rinde. El señor Lewis habló con la misma calma de toda la mañana, pero esta vez con firmeza debajo. Primero, ¿dónde está Noah? Mi corazón dio un salto. En el estudio, dije. Estaba en el estudio. Me giré de inmediato y salí casi corriendo del living. A mi edad, no corro mucho. Las rodillas se quejan, la espalda me recuerda cada año vivido. Pero el miedo puede darle velocidad a los huesos viejos. El miedo puede hacer que una abuela se mueva como si el tiempo mismo la estuviera persiguiendo. Entré al estudio. Noah no estaba. Los dibujos seguían en la televisión. Colores brillantes saltando en la pantalla. Uno de sus pequeños zapatitos estaba volcado junto a la alfombra. Pero él no estaba ni en la silla, ni en el suelo con sus juguetes. El pecho se me apretó tan rápido que dolía. Noah. Llamé. Nada. Salí al pasillo. Detrás de mí, escuché la voz de Jason, tensa, llena de pánico. ¿Qué pasa? Me giré, ya sin aire. No está aquí. Los segundos siguientes se sintieron como una pesadilla donde cada pensamiento se vuelve oscuro demasiado rápido. Jason corrió hacia la cocina. Heather subió las escaleras corriendo, llamando a Noah con una voz aguda y asustada. El señor Lewis se dirigió hacia la puerta trasera. La señora Bell se quedó junto a la entrada, congelada por un segundo antes de sacar su teléfono del bolso. Volví a gritar, más fuerte. Noah. Entonces lo escuché. Un sonido pequeño. No venía de arriba, no venía de afuera. Venía del armario bajo la escalera. Abrí la puerta. Ahí estaba. Acurrucado en el suelo, entre abrigos de invierno y un paraguas, abrazándose las rodillas, llorando en silencio. Mi amor. Me arrodillé de inmediato junto a él. No pasa nada, cariño. Se lanzó a mis brazos con tanta fuerza que casi me hace caer. No quiero que el hombre malo se lleve a mi papá, sollozó. Mi corazón se rompió por completo al escucharlo. Los niños entienden más de lo que creemos. Tal vez no comprendía las deudas, ni los papeles, ni las leyes. Pero entendía el miedo. Entendía los gritos. Él entendía cuando su padre tenía miedo y cuando su madre sonaba dura. Y, de repente, su abuela se había convertido en el único lugar seguro en toda la casa. Lo abracé fuerte y lo acuné como solía acunar a Jason cuando las tormentas hacían temblar las ventanas de nuestra vieja casa. Nadie te va a llevar, le susurré. Nadie te va a sacar de aquí. Yo estoy contigo. Jason apareció en el pasillo, con los ojos desorbitados. Entonces vio a Noah en mis brazos, y se detuvo como si se le hubiera ido todo el aire. Gracias a Dios. Dio un paso hacia nosotros, pero Noah se aferró más fuerte a mí. Eso le dolió a Jason. Lo vi. Y quizás necesitaba sentirlo. Quizás necesitaba ver con sus propios ojos lo que sus decisiones habían causado. Cuando un hijo busca a otra persona porque ya no se siente seguro contigo, algo ya se rompió. El señor Lewis apareció en el pasillo y evaluó la escena de inmediato. Marta, lleva a Noah al dormitorio del fondo y quédate allí por ahora. ¿Y la puerta principal? Pregunté. Miró a Jason. No la abras a menos que sea necesario. Si ese hombre hace amenazas, documentamos todo y llamamos a la policía de inmediato. Heather bajó corriendo las escaleras, con el rostro cubierto de lágrimas, y en cuanto vio a Noah se tapó la boca con ambas manos.
¡Ay, mi amor! Noah apartó la mirada de ella y enterró la cara en mi hombro. Otra vez. Eso le dolió. Pero, a diferencia de Jason, no pude saber si le dolía porque lo amaba, o porque estaba perdiendo el control de la situación. Es curioso lo que te enseña la traición. Cuando alguien te muestra quién es suficientes veces, dejas de escuchar sus lágrimas, y empiezas a fijarte en sus decisiones. Me levanté con cuidado, sosteniendo a Noah en brazos. Ya no era un niño pequeño. Piernas largas, zapatillas pesadas, todo el peso firme de un niño de 8 años. Mis brazos ya no eran tan fuertes como antes. Pero lo sostuve igual. Las abuelas hacemos muchas cosas con cuerpos cansados. Levantamos, porque el amor nos lo pide. Lo llevé hasta el dormitorio del fondo, el que antes era mi cuarto de costura antes de que la familia de Jason se mudara. Me senté en el borde de la cama y lo mantuve cerca. «Te quedas conmigo», le dije. Asintió sin levantar la mirada. En el otro lado de la casa, alguien golpeó la puerta principal. No era un golpe educado. Era fuerte. Enfadado. Luego, una voz de hombre resonó por toda la casa. «Jason. Sé que estás ahí». Incluso a través de las paredes, se sentía lo desagradable de esa voz. Era la voz de alguien acostumbrado a asustar a otros. Noah tembló en mis brazos. Le acaricié la espalda lentamente. «Tranquilo, cariño, estás bien». Los golpes volvieron. «Jason, abre la puerta. Tenemos que hablar». La voz del señor Lewis respondió desde el recibidor. «Nadie va a abrir esa puerta ahora mismo». Hubo una pausa. Luego el hombre dijo. «¿Y tú quién se supone que eres?» «El abogado de la propietaria». Otro silencio, seguido de una risa corta y áspera. «Abogado, ¿eh?» Esa vieja se movió más rápido de lo que pensé. La sangre se me heló. Sabía de mí, o al menos lo suficiente. Eso significaba que Jason le había contado cosas, o Heather, o ambos. En el pasillo escuché a Jason decir. «Roy, vete. Este no es el lugar». La voz de Roy cambió. No más suave, sino más fría. «Eso mismo dijiste la semana pasada. Y mírame, aquí estoy». Cerré los ojos. La semana pasada. Así que ese hombre ya había venido antes. Había estado en mi casa, y nadie me lo había dicho. Habían permitido que el peligro llegara hasta mi puerta, y aún así siguieron mintiéndome. En ese momento entendí algo que venía creciendo en mi pecho desde hacía horas. Mi hijo no solo había traicionado mi confianza. Había jugado con mi seguridad. Y por eso, lo que estaba pasando ya no podía tratarse como un simple problema familiar. Afuera, Roy volvió a hablar. «¿Tienes mi dinero o no?» Jason respondió, con la voz tensa. «Hoy no». «Entonces hoy es un mal día para tu familia». Sentí como Noah se estremecía en mis brazos. También había escuchado eso. Besé su cabeza y mantuve la voz firme. «Escúchame, cariño. Te quedas aquí. No sales a menos que yo te lo diga. ¿Entiendes?» Me miró con los ojos abiertos, llenos de miedo. «¿Me vas a dejar?» «No», le acaricié la mejilla. «Nunca así». Asintió lentamente. Me levanté y fui hacia la puerta del dormitorio, dejándola apenas entreabierta para poder verlo en la cama. Desde ahí podía ver parte del pasillo, y un poco del recibidor. La señora Bell estaba hablando por teléfono en voz baja y rápida. Bien. Estaba llamando a la policía. El señor Lewis permanecía cerca de la puerta principal, con una calma que admiré profundamente. Jason estaba unos pasos detrás, respirando como si hubiera corrido cuesta arriba. Heather estaba cerca de las escaleras, abrazándose los brazos como si pudiera sostenerse a sí misma. Entonces Roy volvió a golpear la puerta con el puño. «No me hagas esperar, Jason». El señor Lewis respondió. «La policía ya fue notificada. Abandone la propiedad ahora». Roy soltó una pequeña risa. «¿Crees que eso me asusta?» «Debería», respondió el señor Lewis. Su tono era tan firme que, incluso en medio del miedo, sentí un pequeño alivio.
Algunas personas no levantan la voz para mostrar fuerza. Simplemente se mantienen firmes, y no se mueven. El señor Lewis era de esos. La voz de Roy se volvió más dura. Esto es entre él y yo. No, respondió el abogado. Dejó de serlo cuando vino a una propiedad privada y mencionó a la dueña. Entonces se escuchó algo que nunca voy a olvidar. Una puerta de auto abriéndose. Luego otra. Mi corazón dio un golpe fuerte. Avancé un poco más por el pasillo. A través del vidrio junto a la puerta, pude ver parte del auto de Roy. Un sedán oscuro. La puerta del conductor abierta. Y del lado del acompañante, bajó otro hombre. Más joven. De hombros anchos. Con una gorra de béisbol baja. Miraba el jardín como quien revisa si alguien está observando. Sentí náuseas. Eran dos. Heather también lo vio y soltó un pequeño sonido de miedo. Jason susurró. «Oh, no». El señor Lewis no se movió, pero su voz cambió. «Todos, aléjense de la entrada. Ahora». Eso nos hizo reaccionar. Jason retrocedió de inmediato. Heather se movió hacia el living. La señora Bell se pegó a la pared con el teléfono en la oreja. Yo regresé rápido al dormitorio y cerré casi por completo, dejando solo una pequeña rendija. Noah levantó la mirada. «Abuela». Puse un dedo sobre mis labios. Silencio. Afuera, la voz de Roy era más baja, pero luego dijo algo lo suficientemente claro como para helarme la sangre. «Tenías una sola tarea, Jason. Preparar la casa. Preparar la casa. No pedir ayuda, no pagar la deuda. Preparar la casa. Había sido un plan. Un plan real. No ideas desesperadas en una mesa de cocina. Un plan con tiempos, presión y expectativas. No solo habían pensado en usar mi casa. La habían prometido. Jason sonaba al borde de quebrarse. Te dije que aún no estaba listo. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Respondió Roy. ¿Para quedar como un idiota frente a mi gente? Mi gente. Esas palabras me recorrieron como agua helada. Esto era más grande que un prestamista enojado. Más grande que una deuda. Más grande que un mal negocio. Heather apareció en la puerta del dormitorio, con los ojos hinchados y la voz temblorosa. Marta, lo siento. La miré. No sentí enojo esta vez. Solo un cansancio profundo. ¿Lo sientes por qué parte, Heather? Abrió la boca, y la cerró. Eso fue suficiente. Ni siquiera sabía por cuál de todas las cosas empezar a pedir perdón. ¿Por las mentiras? ¿Por los papeles? ¿Por el médico? ¿Por haber empacado mi vida en cajas? ¿Por haber metido a Noah en este miedo? ¿Por haber traído hombres peligrosos hasta mi puerta? Miró hacia Noah, que estaba en la cama, y empezó a llorar con más fuerza. Nunca pensé que llegaría a esto. Puede que incluso fuera verdad. Muchas personas egoístas no esperan que el fuego que encienden termine alcanzando sus propias cortinas. Creen que pueden usar el peligro sin convertirse en su siguiente víctima. Creen que controlan la situación, hasta que la situación empieza a avanzar hacia ellas. Pero llegó, dije en voz baja. La puerta principal tembló con otro golpe fuerte. Heather se estremeció. Entonces se escuchó la voz de Roy gritando. Se acabó la espera. Y justo después, algo pesado golpeó la puerta desde afuera. 1, 2. Gritó Noah. Corrí hacia él y lo abracé de nuevo. En el pasillo, escuché a Jason gritar. ¡Basta! Luego, el sonido seco y brutal de la madera partiéndose. Estaban intentando derribar la puerta. Heather gritó. El señor Lewis gritó algo que no logré entender. La voz de la señora Bell se elevó por encima del teléfono. Están intentando entrar. Envíen unidades ahora. Abracé a Noah con tanta fuerza que mis brazos temblaban. Cada parte de mí deseaba que Harold estuviera allí. Sus manos firmes, su voz tranquila, la forma en que se ponía entre el peligro y las personas que amaba. Pero Harold ya no estaba. Esa vida ya no estaba. Y de repente, no quedaba nadie para ser valiente, excepto quienes seguíamos en esa casa.
Así que fui valiente. No porque no tuviera miedo, sino porque el amor lo exigía. Me incliné hacia el oído de Noah. Escúchame. Si te digo que te metas debajo de la cama y te quedes ahí, lo haces rápido, pase lo que pase. ¿Entiendes? Tenía la cara llena de lágrimas, pero asintió. Buen chico. Me puse de pie y me giré hacia la puerta justo cuando Jason apareció tambaleándose por el pasillo hacia nosotros. Su rostro estaba blanco de terror. Mamá, dijo, con la voz quebrada. Hay algo más que no te conté. Lo miré fijamente. Ahora. Asintió con desesperación. Le temblaban tanto las manos que apenas podía hablar. Roy no solo cree que la casa puede cubrir la deuda, cree que ya le prometí acceso al taller de papá también. A las herramientas, al armario cerrado. Cree que hay cosas de valor ahí. Todo mi cuerpo se heló. El taller de Harold. En la parte trasera del terreno. Y dentro de ese armario cerrado, había algo que Jason nunca debería haber mencionado. Porque lo que estaba ahí no era solo algo valioso. Era una prueba. Algo que Harold había descubierto antes de morir. Algo que me hizo prometer proteger. ¿Y si Roy llegaba a ese taller antes que la policía? Esta pesadilla se convertiría en algo mucho peor. Por un largo segundo, olvidé cómo respirar. El taller de Harold. Después de que murió, lo dejé tal como estaba. Sus herramientas colgadas en orden, sus guantes sobre la repisa junto a la ventana, su vieja radio en la mesa, cubierta de polvo. Para cualquiera, era solo un lugar donde arreglaba cortadoras de césped, afilaba herramientas y pasaba el tiempo. Pero al final de su vida, Harold me confesó lo que había escondido allí. No dinero. No joyas. Pruebas. Meses antes de morir, Jason había ido a verlo pidiendo ayuda con un contacto de negocios. A Harold no le gustó ese hombre. Decía que sonreía demasiado, y decía muy poco. Ese hombre era Roy Bennett. Harold investigó por su cuenta. Encontró documentos que mostraban contratos falsos, empresas fantasma, y amenazas para atrapar a personas desesperadas en préstamos peligrosos. Imprimió todo. Guardó copias en el armario de acero del taller. Me dijo que si alguna vez algo con el dinero de Jason se veía mal, esos papeles podrían ser importantes. Luego Harold empeoró. Luego murió. Y en medio del dolor, dejé esa advertencia en el fondo de mi mente, esperando no necesitarla nunca. Pero ahora, la necesitábamos. La puerta principal volvió a crujir con otro golpe. La voz del señor Lewis resonó. Aléjense de la entrada. Jason parecía fuera de sí. Mamá, no le dije exactamente qué había en el armario. Solo le dije que papá guardaba cosas valiosas en el taller. Pensé que me daría tiempo. Lo miré sin poder creerlo. Usaste el taller de tu padre muerto, para ganar tiempo con un hombre como ese. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Tenía miedo. Era verdad. Pero el miedo no convierte lo incorrecto en correcto. A veces, el miedo es solo la excusa que llega después de una decisión egoísta. Le pasé a Noah Heather. Sostén a tu hijo. Lo tomó de inmediato, temblando. Luego miré a Jason. Escucha bien. No hay dinero en ese taller. Hay algo mucho peor para Roy que dinero. Parpadeó. ¿Qué? Pruebas. Tu padre encontró información sobre él. Contratos falsos, empresas fantasma, patrones de amenazas, nombres, fechas. Lo imprimió todo y lo guardó. Jason me miró como si lo hubiera golpeado. Tú sabías. Tu padre lo sabía, dije. Y ahora yo también. Y si Roy abre ese armario, sabrá que tenemos algo que puede destruirlo. El señor Lewis apareció en la puerta, respirando con fuerza pero firme. Marta, ¿hay otra forma de llegar al taller además del patio trasero? Sí, respondí. La reja lateral, junto al garaje. Asintió. La policía está en camino. Tenemos que mantenerlos fuera el tiempo suficiente. Otro golpe sacudió la casa, más fuerte que los anteriores. Heather gritó y abrazó a Noah. Él escondió el rostro en su hombro. Entonces se escuchó un sonido terrible.
Vidrio rompiéndose. Habían roto una ventana. Ya no estaban esperando. El señor Lewis se giró hacia Jason. Puerta trasera. Ciérrala ahora. Luego ve a la cocina y agáchate. Jason salió corriendo. Miré a la señora Bell, que seguía al teléfono. Dígales que hay pruebas en el taller. Que son 2 hombres intentando entrar y que pueden ir hacia la parte trasera. Repitió todo rápidamente. Heather lloraba ahora. De verdad. No esas lágrimas cuidadas que usaba para dar lástima. No confiaba en ella del todo, pero ese miedo sí era real. El mal tiene una forma curiosa de volver sinceras a las personas falsas. Tomé a Noah otra vez y lo puse suavemente en el suelo. Debajo de la cama, cariño. Quédate ahí hasta que te llame. Se metió enseguida. Buen chico. Heather se arrodilló junto a la cama y le susurró que lo amaba. Él no respondió. Ese silencio le dolió más que cualquier grito. Desde afuera se escucharon pasos corriendo por el costado de la casa. Jason volvió corriendo. Están rodeando por atrás. El señor Lewis me miró. ¿El armario está cerrado? Sí. La llave la tengo yo. La saqué de la cadena que llevaba debajo de la blusa. Harold siempre me dijo que nunca la dejara en un cajón. Nunca donde manos curiosas pudieran encontrarla. El señor Lewis la vio. No la sueltes. Asentí. Entonces escuchamos la reja trasera sacudirse con fuerza. Ya estaban en el patio. Jason se quedó paralizado. Nunca lo había visto tan avergonzado, y tan asustado al mismo tiempo. Susurró. Todo esto es mi culpa. Sí, respondí. Se estremeció. No lo dije para destruirlo. Lo dije porque la verdad era lo único que quedaba, que aún podía salvar algo de esta familia. Luego añadí. Pero lo que hagas ahora, es tu decisión. Me miró. Pero esta vez, de verdad me miró. No como una carga, no como una mujer mayor, no como un problema que había que apartar. Me miró como a su madre. Y quizás, por primera vez en muchos meses, entendió lo que eso significaba. Un golpe metálico sacudió el patio otra vez. La voz de Roy se escuchó desde atrás de la casa. Abraham. Jason se enderezó lentamente. Luego miró al señor Lewis. Dígame qué hacer. Esa fue la primera frase correcta que dijo en todo el día. El señor Lewis señaló hacia la cocina. Mantente agachado. No te enfrentes. Si entran al patio, los oficiales deben encontrarnos dentro y a salvo. Nada de heroísmos. Jason asintió. Heather se levantó de golpe. Tengo que decirles algo. Todos la miramos. Tenía el rostro pálido, mojado por las lágrimas. Grabé a Roy hace 2 días. Jason la miró, incrédulo. ¿Qué hiciste? Se abrazó a sí misma. Llamó mientras estabas en la ducha. Yo atendí. Estaba furioso. Dijo que si los papeles de la casa no estaban listos pronto, iba a darnos un escarmiento. Me asusté, y apreté grabar en el teléfono. Los ojos del señor Lewis se afilaron. ¿Todavía lo tienes? Asintió y sacó el teléfono con manos temblorosas. Sí. Muéstramelo. Se lo entregó. Él escuchó apenas unos segundos, y su expresión cambió. Esto es útil. Le pasó el teléfono a la señora Bell. Asegúrese de que los agentes lo sepan. Tenemos una grabación de amenazas directas. Ella lo transmitió de inmediato. Afuera, la puerta del taller fue golpeada una vez, y luego otra. Roy había llegado. Mi corazón latía tan fuerte que podía oír la sangre en mis oídos. El pequeño taller de Harold. Ese lugar que aún olía a madera, aceite, y a su abrigo de invierno. El lugar donde intentó proteger a nuestro hijo de un peligro que Jason no supo ver. Jason apoyó ambas manos sobre la mesada. Papá lo sabía, susurró. Sabía lo que era Roy. Sí, respondí. Entonces, ¿por qué no me lo dijo? Lo miré con más tristeza que enojo. Porque ya te lo había advertido 2 veces, y no escuchaste. Jason cerró los ojos. Eso le dolió. Algunas lecciones llegan como consejos.
Otras, como consecuencias. Una sirena sonó a lo lejos. Luego otra. El sonido más hermoso que había escuchado en todo el día. Roy también debió oírlas, porque de repente los golpes en el taller se detuvieron. Pasos corrieron por el patio. Rápidos. Desordenados. Luego un grito desde el costado de la casa. Ahora. Una puerta de auto se cerró de golpe. Luego otra. Un motor arrancando. Intentaban huir. El señor Louis se acercó a la ventana trasera y miró apenas entre la cortina. La policía ya está aquí. Las rodillas casi se me vencieron de alivio. Heather se dejó caer al suelo y se cubrió el rostro. Jason se apoyó contra la mesada como si se le hubieran aflojado los huesos. Desde debajo de la cama, la voz de Noah salió suave. «Abuela». Fui hacia él de inmediato y me arrodillé. «Ya está, cariño. Ya pasó. Puedes salir». Se arrastró hacia mí y me abrazó con fuerza. Minutos después, los oficiales entraron a la casa con cuidado, revisando cada habitación, cada salida, cada ventana. Tomaron declaración a todos. Revisaron el patio y encontraron marcas recientes en la puerta del taller. Uno de los agentes escuchó la grabación de Heather. Otro tomó copias de los documentos que el señor Louis había mencionado. Luego, conmigo, el señor Louis y 2 oficiales presentes, abrí el armario del taller. Dentro estaba exactamente lo que Harold dijo que habría. Una carpeta gruesa. Correos impresos, contratos copiados. Empresas falsas conectadas con Roy Bennett, notas escritas a mano por Harold, fechas. Cantidades. Advertencias. En una hoja, una frase estaba marcada con tinta roja. Este hombre sobrevive porque la gente con miedo guarda silencio. Cuando vi la letra de Harold, los ojos se me llenaron de lágrimas. Incluso después de irse, seguía protegiéndonos. Los oficiales se llevaron las pruebas. Esa misma tarde nos informaron que Roy y el otro hombre habían sido detenidos a menos de 20 minutos de allí. La grabación, el intento de entrar por la fuerza, las amenazas y los documentos. Todo encajaba. Roy fue arrestado. El otro hombre también. Más tarde, la policía encontró otras víctimas gracias a los registros que Harold había guardado. Eso debería haber sido el final de la historia. Pero las historias familiares no terminan cuando el peligro se va. Terminan cuando se enfrenta la verdad. Esa noche, después de que la policía se fue y la casa volvió a quedarse en silencio, Jason vino al living. Parecía más viejo que esa mañana. No en años. En verdad. Se paró frente al sillón de Harold y dijo: «Mamá, lo siento mucho. Dejé que el silencio quedara entre nosotros un momento. Lo siento, es un comienzo», dije. «No una reparación». Asintió, con lágrimas en los ojos. «Lo sé». Heather también vino. Lloró más que Jason. Admitió que había presionado, manipulado, mentido en la consulta médica, escondido los papeles, y que me trató como un problema en lugar de como una persona. Dijo que el miedo al dinero la había vuelto dura, luego orgullosa, y finalmente cruel. No me pidió que la excusara. Eso importaba. Les dije la verdad a ambos. No solo me lastimaron. Le enseñaron a su hijo que el amor se puede cambiar por comodidad. Ese es el daño más profundo que causaron. Heather sollozó. Jason se cubrió el rostro. Noah, somnoliento y confundido, vino y se apoyó contra mi pierna. ¿Nuestra familia está rota?, preguntó. Lo miré, y elegí bien mis palabras. Una familia se rompe cuando la gente sigue mintiendo, dije. Una familia puede sanar cuando se dice la verdad y se acepta el precio de lo que se hizo. Pensó un momento. Luego asintió. En las semanas siguientes, todo cambió. Jason y Heather se fueron de la casa. No porque yo los echara, sino porque los límites tenían que ser reales. El señor Louis se encargó de todo de forma correcta y segura. Jason empezó a trabajar con los investigadores y con un asesor financiero para ordenar sus deudas de manera honesta. Vendió lo que pudo, reconoció lo que debía, dejó de esconderse. Heather comenzó terapia y clases de crianza.
Porque le dije claramente que las lágrimas sin cambio no significan nada. Y yo me quedé en mi casa. Mi casa. No un arreglo. No una carga. No un lugar esperando a que alguien más fuerte lo tome. Mía. El fideicomiso quedó tal como lo había dejado. Noah sigue protegido en él. Porque quería que al menos una rama de este árbol familiar creciera recta. Jason no fue excluido para siempre. Pero ya no tenía el control. La confianza tendría que reconstruirse lentamente. Con acciones. No con palabras. Meses después, Jason vino un sábado a arreglar la cerca del fondo. Pidió permiso antes de entrar. Eso también importó. Trabajó en silencio durante 2 horas. Antes de irse, se quedó cerca del portón y dijo: «Papá me advirtió, tú me advertiste, y yo elegí el orgullo. Casi destruí todo». «Sí», respondí. «Casi». Asintió, con lágrimas en los ojos. Luego dijo: «Gracias por no dejarme seguir siendo el hombre en el que me estaba convirtiendo». Eso fue lo más cercano a la sanación que habíamos logrado. No un final perfecto. No una familia ideal. Algo más real. Algo roto, reconstruyéndose con honestidad. En cuanto a Noah, viene a verme todos los fines de semana. Hacemos galletas, plantamos tomates, nos sentamos en el taller de Harold, ahora limpio y lleno de luz. Y le cuento historias de su abuelo. Del hombre que vio el peligro con claridad, y escribió la verdad. Algún día, cuando sea mayor, le contaré todo. Le diré que el amor no es ciego. El amor verdadero ve con claridad. El amor verdadero protege, el amor verdadero dice la verdad, incluso cuando duele. Y le enseñaré la lección que me dejó todo esto. El silencio puede parecer paz, mientras el peligro crece debajo. Si tu intuición te dice que algo está mal, escúchala. Si alguien intenta hacerte sentir pequeño en tu propia casa, presta atención. Si la familia exige tu silencio para proteger sus mentiras, eso no es amor. El día que mi hijo se paró en mi puerta y me dijo que hiciera las maletas. Pensó que yo estaba sola, débil y derrotada. Pero el día anterior, yo había cambiado todo. No solo los papeles. No solo el testamento. Me cambié a mí misma. Y eso, me salvó la vida. Si esta historia te tocó el corazón, tómate un momento al terminar para dar me gusta, comentar y suscribirte. Y luego mira tu propia vida. Y protege lo que es valioso. Antes de que alguien, por codicia, intente cambiarle el nombre, reducirlo, o quitártelo de las manos.